Hechos 22. El sermón de Pablo en Jerusalén. A. El sermón a la multitud en Jerusalén. 1:1-2. Pablo comienza su mensaje a la multitud. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: varones hermanos y padres, oíd. Pablo comienza su grandiosa defensa ante los judíos de la misma manera que lo hizo Esteban. Varones hermanos y padres, oíd. Hechos 7:2. Y Pablo dio una defensa magnífica. Hasta usó la palabra defensa, Hechos 22:1. En griego es la palabra apología, de la cual obtenemos la palabra disculpa. Se refiere a una defensa formal de la vida o acción pasada. Bois. B. Guardaron más silencio, una vez que la multitud furiosa escuchó a Pablo dirigirse a ellos en hebreo, aramaico, permanecieron en silencio y listos para escuchar. Y, al final del capítulo anterior, la audiencia de Pablo para este sermón habían intentado matarlo, pensando que había profanado el templo escabullendo a un gentil más allá de la corte de los gentiles. 2:3. Pablo les habla de sus antecedentes judíos. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Yo de cierto soy judío. Pablo habló como judío a los judíos. Tuvo cuidado de establecer el terreno común entre ellos. Con esto, Pablo comienza a contarles la historia de su vida antes de Jesucristo y de su conversión. Y Lucas contó la historia de Pablo en Hechos 9. Después de eso, Pablo habla de la historia de alguna manera por lo menos 4 veces más en el Nuevo Testamento, cada una con su propia intención. Hechos 22, contando la historia para persuadir a los judíos. Hechos 26, contando la historia para persuadir a los gentiles. Filipenses 3, contando la historia para que se entendiera de una manera teológica. 1 de Timoteo 1, contando la historia para dar ánimo. B. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Pablo notó que aunque él hubiese nacido fuera de la tierra prometida, se crió en Jerusalén, y a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más prestigiosos de esos días, Hechos 5:34. Se instruido, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Como dijo Pablo en otro lugar, era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Filipenses 3:5. Hasta el más mínimo detalle, Pablo mantuvo la ley conforme a la élite espiritual de su época. De celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Es como si Pablo hubiese buscado lo mejor que podía decir acerca del gentío que había tratado de matarlo. Pues, puedo decir que son celosos de Dios. 3:4-5, Pablo cuenta cómo persiguió a los cristianos. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Perseguí yo este camino hasta la muerte. Esto era evidencia del celo mencionado en las líneas anteriores. Pablo era tan energético en sus persecuciones que, en algunos casos, fue responsable de las muertes de algunos seguidores de Jesús. Pablo comunicó a la multitud: ustedes trataron de matarme, pero yo logré matar a muchos. Estas tuvieron que ser noticias sorprendentes para muchos de la multitud. B. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, Pablo no mató a todo cristiano que conoció. Algunos simplemente fueron arrestados y encarcelados. Pero él era despiadado, persiguiendo tanto a mujeres como a hombres. C. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas. Pablo hizo su trabajo de persecución con la aprobación oficial de los líderes religiosos. D. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí,
Pablo era lo suficientemente energético para sobrellevar su campaña de persecución más allá de Judea, hacia Siria y la ciudad de Damasco. Y el mensaje está claro: yo entiendo por qué me han atacado. Una vez fui un atacante también. Pablo había sido cristiano por más de 20 años, pero aún podía relacionarse con los que no eran cristianos. 4, 6 a 11, Pablo describe su experiencia sobrenatural en el camino a Damasco. Como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate, y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. De repente me rodeó mucha luz del cielo. Pablo había sido un determinado perseguidor de cristianos y Jesús hasta que esta luz celestial lo rodeó. Era como si Pablo dijera: yo era como todos ustedes, hasta que tuve un encuentro con Jesús. Jesús me conoció y mi vida cambió drásticamente. Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Pablo también llegó a comprender que estaba persiguiendo a Jesús mismo, el brillante Señor de gloria, más brillante que el sol del mediodía. Él no tenía idea a quién estaba persiguiendo hasta que le sucedió esto. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, lo brillante de la luz hizo que Pablo se quedara ciego. Al perseguir a Jesús él estaba ciego espiritualmente, y luego también estaba ciego físicamente, y tuvo que ser humilde y dejarse guiar de la mano hasta la ciudad de Damasco. 5, 12 a 16, Pablo describe su respuesta a la experiencia sobrenatural en Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Pablo notó que era Ananías, un hombre con credencial de buen judío que lo introdujo a la familia cristiana. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. En el discurso de Pablo podemos ver que tanto él como Ananías simplemente actuaron como buenos judíos. No resistieron a Dios ni negaron su herencia. Y Pablo quería que ellos supieran que él todavía servía al Dios de sus padres. No había rechazado al judaísmo. En cambio, muchos en el judaísmo habían rechazado a Dios como se reveló en Jesucristo. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de su boca. Hechos 22:14 es una cápsula maravillosa para saber el trabajo de cada uno delante de Dios, conocer su voluntad, y ver al justo, Jesús, y para oír la voz de su boca, su palabra. 6, 17 a 18, Jesús le habla a Pablo en éxtasis en el templo de Jerusalén. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: Dad prisa, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Vuelto a Jerusalén, orando en el templo, Pablo les contó acerca de algo que había pasado unos 20 años antes, cuando había sido seguidor de Jesús por 2 o 3 años. Aunque él ya era cristiano por un par de años, todavía venía a Jerusalén para orar en el templo. Quería que la multitud supiera que, aunque confiaba en Jesús, no estaba en contra de todas las ceremonias y rituales judíos. Me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: Pablo tuvo una visión impresionante de Jesús mientras estaba en el templo,
pero nunca se refirió a esta visión en sus cartas, y parece que solo la mencionó ahora por necesidad. La vida cristiana de Pablo fue fundada en la verdad de Dios, no en experiencias espirituales, y ni siquiera le gustaba hablar mucho sobre sus experiencias espirituales. Se date prisa, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Estas palabras de Jesús probablemente asombraron a Pablo. Con buena razón, probablemente pensó que él era el indicado para traerles el evangelio a sus hermanos judíos. Pero Jesús le dio esta advertencia, hasta diciéndole date prisa. 7, 19 a 20. Pablo le contesta a Jesús. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Ah, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Esta fue la amable objeción de Pablo a la advertencia que Jesús le había dado en su visión. La idea de Pablo es, Señor, ellos me escucharán. Saben que solía perseguir a los cristianos, entonces mi historia será poderosa y persuasiva hacia ellos. Ve, y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo pensó que sus persecuciones energéticas anteriores de la iglesia le dieron a él más credibilidad con la gente judía que estaba en contra del cristianismo. Trató de explicarle a Jesús por qué debería quedarse en Jerusalén y trabajar para contarle al pueblo judío acerca de Jesús. 8, 21. Jesús responde a la respuesta de Pablo. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ah, pero me dijo, ve. Jesús no estuvo de acuerdo con la reacción de Pablo. Jesús sabía que no era el momento ni el lugar de Pablo para predicar a la gente judía como Pablo quería. En cambio, y por su propia seguridad, 20 años antes de esto, Jesús le dijo a Pablo que se fuera de Jerusalén. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Cuando Pablo fue alcanzado por Dios en Damasco, se le dijo de su llamado para predicar a los gentiles. Hechos 9:15. Entonces las palabras de Jesús a él en el templo de Jerusalén no eran nuevas. Aún así, podemos ver que en su primera visita a Jerusalén después de su conversión, habría sido fácil para Pablo que le importara mucho la conversión de Israel y quererse concentrar en eso. Es por eso que Jesús le dio el recordatorio en el templo. Y Pablo lo hizo claro que no era su idea de predicarle a los gentiles. Este era el plan de Dios, no el suyo. Esperaba que esto explicara al gentío el por qué era tan amigable con los gentiles. Pablo solo obedecía a Jesús y a su palabra. 9, 22 a 23, la se amotina en respuesta al mensaje de Pablo. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Ah, y le oyeron hasta esta palabra. El gentío que había tratado de matar a Pablo y luego había escuchado atentamente a todo su sermón, reaccionó en ira cuando dijo una palabra. Esa palabra fue gentiles. Hechos 22-21. Esta turba judía se enfureció al saber que el plan de salvación de Dios se podía dar libremente a gentiles creyentes. Y la multitud escuchó cuidadosamente hasta este punto. En sus mentes, no les importaba esta plática acerca de Jesús, pero no podían soportar la idea de que Dios podía salvar a judíos y gentiles por igual y de la misma manera. 2. El mensaje de Jesús que tanto Pablo como el Nuevo Testamento predicaron es este. Puedes venir a Dios tal como eres, judío, gentil, extranjero, alto, bajo, rico o pobre, pero tienes que venir a Él a través de Jesucristo. 3. Los judíos de aquel día no tenían problema con que los gentiles se convirtieran en judíos. Pero se ofendieron increíblemente ante la idea de que los gentiles se convirtieran en cristianos de la misma manera que los judíos se convirtieron en cristianos, porque eso implicaba que los judíos y los gentiles eran iguales, teniendo que venir a Dios en los mismos términos. Ve, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Esta violenta reacción fue sobre una sola palabra, gentiles. Y, en Hechos 22, la multitud judía expresó su odio hacia los demás a través de su ira violenta.
Otros expresan su odio de los que perecen a través de indiferencia. Tal vez no nos alborotemos como lo hizo esa multitud en este capítulo, pero podemos expresar lo mismo por nuestra inacción. B. Pablo bajo custodia romana. 1:24. El comandante exige una explicación del alboroto. Mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Debe haber sido un espectáculo extraño para el tribuno romano. Vio a Pablo dirigirse apasionadamente a la multitud en un idioma que no conocía. Vio a la multitud poniéndole gran atención, hasta que, de repente, estallaron en un alboroto. Pero cuando se lo explicaron, debió pensar que era absurdo y ofensivo. Todo este alboroto surgiendo del odio a los gentiles, personas como el mismo tribuno. 2. Desde ahora hasta el final del libro de Hechos, Pablo estará bajo custodia romana. En lo que respecta a este libro, este fue el final de su tiempo como hombre libre, aunque no el final de su testimonio o su utilidad para Dios y el pueblo de Dios. B. Examinado con azotes. Fue sugerido que Pablo fuera golpeado con un azote. Esto era un poco diferente a ser golpeado con una vara o un látigo normal, lo cual Pablo ya había experimentado. 2 Corintios 11, 24-25. Los hombres a menudo morían o quedaban inválidos de por vida después de ser azotados. Esta no era la manera normal judía de azotar, lo cual era suficientemente mala, sino el temido flagelo romano. Era una golpiza tan severa que en algunos casos resultaba en la muerte de la víctima. C. Que fuese examinado con azotes. Esto era brutal, pero así se acostumbraba en ese tiempo, pero solo para gente que no era ciudadanos romanos. 2, 25-26, Pablo revela su ciudadanía romana. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Pero cuando le ataron con correas, Pablo tenía las manos atadas con tiras de piel con sus manos alrededor de un poste de madera y su espalda, totalmente expuesta. Estaba listo para una brutal golpiza, una que no pararía hasta que no confesara los crímenes de los que era sospechoso. B. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? En ese momento Pablo anunció su ciudadanía romana. Sé qué vas a hacer. Porque este hombre es ciudadano romano. Cuando esto se supo, la reacción fue inmediata. Pues era una violación grave de los derechos romanos atar a un ciudadano romano sin el debido proceso, y ya habían violado los derechos de Pablo al haberlo atado en Hechos 21-33. 3, 27-29, el tribuno cuestiona a Pablo sobre su ciudadanía. Vino el tribuno y le dijo: Dim, ¿eres tu ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que, luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Dim, ¿eres tu ciudadano romano? La pena por mentir sobre la ciudadanía romana era significativa. No era algo común sobre de lo que la gente mentía, por lo que el comandante simplemente podía preguntarle a Pablo directamente. El reclamo verbal de ciudadanía romana era aceptado. Las penalidades por falsificar documentos y hacer falsas afirmaciones de ciudadanía eran extremadamente rígidas. Epicteto habla de muerte por tales hechos. Lawmaker. B. Con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Debido a la paliza que Pablo había recibido, probablemente se veía terrible. El comandante se preguntó cómo alguien que se miraba así podría comprar su ciudadanía. Algo como esto puede haber estado en la mente del tribuno cuando dijo: me ha costado una gran suma de dinero para obtenerla. Ciudadanía romana. Lo que implica que debe haberse vuelto barato para que alguien en condiciones tan lamentables como Pablo pudiera reclamarla. Bros. 2. Según Stack, la ciudadanía romana no se podía comprar por una tarifa,
solo por un soborno. Normalmente, solo el derecho o la recompensa la otorgaba. El punto no era que el tribuno dudaba del reclamo de Pablo, sino que estaba insinuando que cualquiera podría convertirse en ciudadano en estos días. Marsal. C. Pero yo lo soy de nacimiento. Los padres, o abuelos, de Pablo deben haber recibido los derechos de ciudadanía por algún bien hecho al favor de Roma. Y no sabemos cómo adquirió la ciudadanía el padre o el abuelo de Pablo, pero la analogía sugiere que fue por servicios valiosos que rindieron a un general o administrador romano en el área sureste de Asia Menor. Bros. 2. Pablo era un individuo extremadamente raro. Era raro encontrar a un judío tan educado, inteligente y devoto que también era ciudadano romano. Dios usaría este historial único para usar a Pablo de una manera especial, así como Él quiere usar tu historial único para usarte de una manera especial. D. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Sabiendo lo que ahora sabía acerca de Pablo, el tribuno estaba muy preocupado por su propio bien. 4:30. El comandante romano organiza una audiencia sobre los cargos de Pablo ante el concilio judío, el Sanedrín. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas, y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. A. Queriendo saber de cierto la causa por la cual se le acusaban. Lucas presenta al comandante romano como un hombre honrado y justo. Aunque no sabía los detalles de la disputa entre Pablo y los líderes religiosos, parecía trabajar duro para lograr una resolución justa. Y el comandante romano debe haber pensado que una vez que tuviera una acusación concreta podía decidir qué hacer. Bois. B. Mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Pablo recibió lo que probablemente pensó como una dramática segunda oportunidad. La oportunidad de predicarles a la multitud en el templo terminó en otro disturbio, pero él hablaría ante el Sanedrín, el concilio, el próximo día. Y el Sanedrín era el Congreso o Parlamento judío. A Pablo se le daría la oportunidad de hablar ante el grupo del cual él un día fue miembro. Hechos 26:10 claramente dice que Pablo tenía un voto. Por lo general eso se usaba como miembro del Sanedrín. 2. Pablo lógicamente pensaría que esta era la oportunidad de su vida, para predicarles a aquellos que amaba tanto y que conocía tan bien. 3. Dios le había revelado un plan a Pablo en el momento de su conversión. Pablo era instrumento escogido, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9:15-16. Pablo conocía el plan general, pero tal como nosotros, él no sabía todo lo que pasaría. Tenía que confiar en Dios, así como todo creyente. Mi nombre es Demín. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.